¿Les parece que arranquemos? Bueno, algunas me entregaron sus preguntas, algunas todavía están atrasadas. No importa, lo importante es que vayan leyendo. Les pedí que leyeran la segunda parte del texto de Papalia. Supongo que todas leyeron. Me levantan el puño, Narcito, si lo hicieron. Bueno, la idea es hoy poder hacer como una pequeña síntesis de lo que considero lo más importante de esos dos capítulos. ¿Ah? Si ustedes lo vieron que son capítulos muy sencillos, no es nada complicado lo que estuvieron leyendo, no es como leer a Vygotsky o a Piaget. Sí nos vamos a meter después un poquito con la parte del desarrollo psicosexual desde Freud, para ver las distintas etapas que se dan en el desarrollo, como otro componente más. Yo sé que alguna que otra puede estar un poco perdida, ¿sí? Con lo que estamos viendo ahora. Tratemos de pensar que estamos viendo el desarrollo del niño, ¿sí? De manera muy fragmentada. Por eso yo les decía, es muy difícil, por ejemplo, en esta dimensión que es la psicosocial, separar lo emocional. ¿Por qué? Porque el niño es un todo. El ser humano es un todo. Lo que estamos haciendo es desmembrándolo para poder entender cada uno de esos aspectos y de ir profundizando en esos aspectos. Si comemos pollo y a vos te gusta comer siempre la pata, a otra le gusta comer la pechuga, a otra le encantan las alitas de pollo, ¿sí? Si yo te muestro una pata de pollo, vos no vas a decir que eso es un pollo, me vas a decir que es parte del pollo. Las dimensiones que nosotros estamos viendo del desarrollo infantil son partes que después cuando uno las junta forma ese todo. La dimensión motora, y entonces vamos a hacer un recorrido desde 0 a, no sé, 6 años, cómo se va a desarrollar la parte motriz de un niño, de un ser humano. Si yo estoy diciendo la dimensión cognitiva, estoy tomando otra parte del niño que se va a estar desarrollando juntamente con la motriz, pero que la dejamos de lado por cuestiones de estudio, y entonces vamos a ver todo el desarrollo cognitivo del niño. Ahora, cuando vimos desarrollo cognitivo, cuando uno ve desarrollo motriz o ve el desarrollo psicosocial de un niño, uno mira desde el aporte que hacen diferentes personas, ¿sí? Y entonces, volviendo al ejemplo del pollo, no sé por qué se me vieron con el pollo, pero si yo pienso en la pata del pollo, unos van a aportar su mirada en cuanto a la piel del pollo o a las plumas que tiene la pata. Otro me va a aportar en cuanto a la carne que está, que conforma esa pata de pollo. Otro me va a hablar del hueso. Cada aporte, ¿sí? Cada teoría me va a completar, ¿sí? Esa dimensión que nosotros queremos aprender. Por eso pasamos de un autor a otro, de una cuestión a la otra, y parece como todo muy desconectado. En realidad no está desconectado, sino que todos están haciendo su pequeño aportecito para poder entender un aspecto del desarrollo infantil. ¿Ah? Ustedes van a ser especialistas en ese desarrollo infantil, como maestras de nivel inicial, y sabiendo que van a tener niños desde 45 días hasta 6 años, esa va a ser la franja etaria en la cual ustedes se van a especializar. Y como especialistas, ¿sí? Generales de esa etapa, de ese rango de edad, ustedes van a tener que conocer todos los aspectos del desarrollo de un niño, ¿sí? Van a tener que aprender la parte motora, ¿sí? Para tener una buena capacidad de observación y poder detectar aquello que está dentro del rango de la normalidad, pongo comillas, ¿sí? Y aquello que no está, está fuera de ese parámetro esperable. ¿Para qué? Para hacer una observación a tiempo y para poder hacer una buena derivación, ¿sí? Las maestras de nivel inicial son las mejores observadoras de eso, ¿sí? Y una detección, una observación de ustedes en ese rango etario es cambiarle la vida a un sujeto, ¿sí? Lo que ustedes puedan observar
Y uno dice, pero yo soy maestra, no soy pediatra, no soy psicopedagoga, no soy psicóloga, soy maestra. No importa, vos vas a tener a un niño mínimamente 3, 4 horas por día, 5 días a la semana, ¿sí? Entonces va a estar mucho tiempo con vos y eso te va a permitir poder ser una gran observadora. Y lo que vos observes y aquello que a vos te haga ruido en la cabeza después de la formación que vas a recibir durante estos 4 años, te va a dar autoridad suficiente como para poder decir, me fui y Ahí volví. figura como que entró, ahí está. Es mi internet, evidentemente. No tengo a nadie conectado y ya no sé qué está. Bueno, no sé qué me quede. Bueno, para ser unas grandes detectoras de cualquier situación, ¿sí? Y lo van a poder hacer a temprana edad. Bueno, a eso quería ir. Pero vamos a ir a compartir pantalla y espero que no se cuelgue. Espero no salirme. Para ver un poquito de lo que estuvimos viendo hasta ahora de el texto de Papalia, ¿sí? Bien, que tiene que ver con esta dimensión en cuanto al desarrollo psicosocial. No estuvimos viendo todavía la parte psico, ¿sí? La vamos a ver un poquito con los aportes que nos va a hacer. Por un lado Freud y por el otro lado Erikson, ¿sí? Eh, pero vamos a meternos un poquito en lo social. Y si ustedes ven en el texto de Papalia, no solamente van a tener lo social, sino que van a tener lo emocional también mezcladito. Lo vamos a terminar de cerrar cuando veamos la dimensión emocional puramente desarrollada en el siguiente bloque. Pero bueno, lo que ustedes van a ver en esta dimensión o en este desarrollo de esta dimensión es que va a haber dos cuestiones que están interrelacionadas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la personalidad, ¿sí? Y ahí Papalia describe, ¿sí?, qué es la personalidad, y este juego que hay entre la personalidad del niño y las relaciones que se establecen a nivel social o las experiencias que este niño va a vivir, ¿sí? Y ese interjuego que hay entre su personalidad y las experiencias que va a estar vivenciando. Bien, ¿cómo lo va a definir Papalia esta personalidad o qué es la personalidad? Va a hablar que es una mezcla constante entre emociones, temperamento, pensamiento y conducta, ¿sí? Y va a decir que es una mezcla constante porque en la personalidad siempre va a haber un mismo estilo, ¿sí? Y ese estilo es lo que marca esta constancia. Va a tener un estilo emocional, un estilo en su temperamento, un estilo de pensar, un estilo de conducta. Por eso va a hablar esta mezcla constante. Bien, si es una mezcla constante entre emociones, temperamento, pensamiento y conducta, bueno, ¿qué son las emociones? Y Papalia lo va a definir como reacciones subjetivas a una experiencia determinada, ¿sí? Tiene que ver esta manera que tiene un sujeto, en este caso un niño o una niña, de mirar el mundo. Eso tiene que ver con la subjetividad. La subjetividad es la manera en que uno mira y encara el mundo. Y las emociones son reacciones, ¿sí? Una manera o un estilo de reaccionar a determinadas experiencias. Y siempre esas reacciones, va a decir, que están acompañadas por un lado por cambios fisiológicos y por el otro lado por cambios conductuales o acciones conductuales. Cambio fisiológico, me asusto, ¿sí? Mi sistema nervioso se va a activar, sobre todo mi sistema nervioso simpático, no de simpatía, sino se llama así, que es el que me pone en estado de alerta frente a situaciones de estrés, ¿sí? Y prepara el cuerpo para la huida. Por lo tanto, cuando uno se asusta, ¿qué le pasa? Aumenta la frecuencia cardíaca, sudan las manos, se reseca la boca, comienza a hiperventilar, es decir, aumenta la frecuencia respiratoria. Todo eso son cambios fisiológicos.
Frente a la alegría, ¿sí? Otra emoción, la alegría. También hay cambios fisiológicos. Por eso a veces dicen, bueno, es bueno comer chocolate porque uno genera endorfinas y eso te pone alegre. El consumo de mate, ¿sí? La mateína, también genera ciertas endorfinas que producen cambios fisiológicos. La alegría produce un cambio fisiológico. Y hay una autora que se llama Alicia Fernández, que ella habla de la importancia de la alegría en los procesos atencionales. Qué locura, ¿no? Esto dice que la alegría predispone a una mejor atención en las personas. Bien, entonces, las emociones van a producir cambios a nivel físico, ¿sí? A nivel del funcionamiento del cuerpo, y también va a estar acompañado por acciones conductuales. Vemos acá al niño que llora, ¿sí? Llora porque está con dolor. Bueno, en ese llanto, ¿qué va a hacer? Va a tensar el cuerpo, va a empezar a llorar, ¿sí? Quizás se ponga inconsolable. Cambios conductuales en la alegría, ¿sí? Sonreír, largar carcajadas. Bien, cambios en la conducta. Esto es en relación a las emociones. Bien, algo que es fundamental, y muchas veces se suele preguntar, típico de las mamás, o consejos que te da, ay, si llora está en la cuna, lo pones en la cuna y llora, deja que llore, ya se va a cansar y va a dejar de llorar. Otros te van a decir, no, ¿por qué, pobrecita, pobrecito, levántalo rápido, que no llore? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Me encantó este fragmento que extraje de papeles que dice, la falta de respuesta del adulto de forma repetitiva puede interferir con el desarrollo de la capacidad del infante para regular o controlar su estado emocional. ¿Por qué? Porque cuando los niños recién nacen, ¿sí? Los bebés, en realidad comienzan a comprender el mundo que los rodea y comienzan a regular sus propias emociones cuando hay un adulto que lo hace primero, ¿sí? El adulto responsable, la mamá, el papá, los abuelos, ¿sí? Las maestras que trabajan con niños muy, muy pequeños, ¿sí? De 45 días a 2 años, son las que van a regular, ¿sí? Al principio las emociones del infante y le van a enseñar al infante cómo regular esas emociones. Por otra parte, el adulto es el que le va a presentar el mundo al infante, al recién nacido, ¿sí? Nosotros le presentamos el mundo y se lo ordenamos. Por eso es importante las rutinas. Uno dice, bueno, tomó la mamadera, tomó el pecho, o bañalo a la noche, bañalo en el mismo horario, después dale el pecho, dale la mamadera, y acostalo a dormir, y vas a ver cómo duerme más. Típicos consejos de abuela, y que en realidad tienen un sustento científico. ¿Por qué? Porque es el adulto el que le está ordenando el mundo externo que el niño aún no conoce, que está aprendiendo a conocer a través de nuestras intervenciones. Si nosotros dejamos que el niño llore, 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 lo hacemos una, dos, tres, lo hacemos muchas veces, en realidad no le estamos enseñando a regular sus propias emociones, sus propios estados emocionales. Y no solamente eso afecta a la regulación de sus propias emociones, sino que se sabe que las emociones intervienen o influencian en el desarrollo del sistema nervioso, es decir, del cerebro, y a la vez el cerebro modula las emociones. Ambos se modulan mutuamente, ¿sí? Un niño que está en constante angustia, en constante frustración, que no hay un adulto que regule, le ayude a regular ese estado emocional, esas emociones negativas van a influenciar sobre el desarrollo del sistema nervioso. Así como el desarrollo del sistema nervioso va a modular en cierta forma las emociones. Por eso siempre las emociones negativas son las más fáciles de detectar, son las primeras que surgen. El bebé llora porque tiene hambre, porque está sucio, porque algo le duele,
¿sí? Y uno ve que después desarrolla las emociones de la alegría, la famosa sonrisa social que aparece recién en el segundo mes de vida, ¿sí? Por lo tanto, una y otra son fundamentales y es fundamental la respuesta del adulto a esas emociones para ayudar a poder regularlas. Lo vamos a ver mucho eso después cuando desarrollemos bien todo lo que tiene que ver con la teoría del apego. Bien, dijimos que el llanto es la primera emoción negativa que podemos nosotras detectar, ¿sí? Bien, hay distintos tipos de llanto. Cuando uno ve a una mamá, Winnicott decía que las madres al momento de tener hijos es como si surgiera, esperen que tengo a dos en sala de espera, como si surgiera ese famoso que uno le dice instinto maternal, que uno puede detectar cuando llora porque le duele algo, cuando llora porque está chinchudo y me quiere manipular, cuando llora porque tiene hambre, porque está sucio, ¿sí? Y bueno, hay una especie de clasificación de los llantos. Llanto de hambre, el llanto del enojo, el llanto del dolor, el llanto de la frustración, ¿no? Cuando uno ve que el bebé quiere algo y uno no se lo da y llora con rabia, que es más que el llanto del enojo, sino cuando está totalmente frustrado. Siempre es mejor tratar de regular ese llanto, uno como adulto, regular el llanto del niño en los primeros estadios. No dejar que llegue al llanto de la frustración, porque cuanto más sube en esta escala, más difícil va a ser poder quitarlo de ese estado. ¿Sí? Bien, abran sus micrófonos si quieren hacer alguna pregunta hasta ahora. Preguntas. Si ustedes ven, esto tiene mucho que ver con las emociones. Estamos hablando de emociones, pero hablamos de emociones porque hablamos de personalidad y la personalidad es esta manera de reaccionar frente a cuestiones más sociales. ¿Sí? ¿Nadie tiene preguntas? Yo, profe, tengo una. Dale, Perdón. decime. Perdón, Karin. No, no hay problema. El primer cuadro que mostró ese que decía que la conducta que está todo relacionado, que eran 4, conducta, Personalidad, eso emociones, tiene que ver con la personalidad. personalidad. Un ejemplo. De personalidad, bien. Claro. Contame cómo sos vos. ¿Sos una persona de no sé. emocionar, te emocionás fácil? Sí, Que uno dirá, ay, sí. soy re llorona. Bien, hablamos aspecto emocional. Bien. Sí, yo Rapunzel. Sos Rapunzel. Bien. Sí, frente a una situación que está viviendo una persona, ¿sí? Una situación difícil, está atravesando un momento de crisis. ¿Qué sueles hacer? ¿Cuál sería tu reacción? Llorar y Llorás con ayudar. la persona y ayudás. ¿Cómo le ayudarías? Y primero un abrazo. Bien. Y después, ¿Y no sé, después? tratando de entender por qué llora, qué le pasa y tratando de ayudar Bien. en lo que se puede. Vos fíjate que ahí me describiste rasgos de tu personalidad, ¿sí? Sos una persona que necesita el contacto físico porque entre las cosas que me dijiste, lo primero que pusiste fue el abrazo. No sé si es la cuarentena y la escasez de abrazos que hay, pero hablaste de abrazo. Y no sé, la abrazaría, le preguntaría. Si yo le pregunto esto mismo a otra persona, me diría, bueno, vería qué necesidad tiene. Y a lo mejor trataría de suplir su necesidad. Otra diría, solamente la escucharía. ¿Sí? Otra diría, no sé, qué sé yo, si es alguien cercano, a lo mejor uno podría llegar a ver qué puedo ayudarle, y si no, le diría a otro que le ayude. ¿Sí? Eso tiene que ver con tu temperamento, cómo manejas las emociones. Otro te diría, la verdad que no, llorar, no. Yo soy de poco llanto, a mí me conmueven determinadas cosas. Bueno, eso tiene que ver con tus emociones, ¿sí? Tiene que ver con tu temperamento. Frente a una situación soy una simple observadora
o me encolerizo, me pongo loca e intervengo a ver qué pasó, ¿sí? O soy de ponerle chispa, decir, bueno, ya está, esto va a pasar, ¿está? Eso se va a manifestar en tu conducta, ¿sí? Y ahí, si vos te das cuenta, se va a brindar todo esto que dijimos antes, estas cuatro esferas, ¿sí? Que tiene que ver con tu conducta, va a estar movida por tu manera de pensar y de ver esa dificultad. Vas a actuar de acuerdo a cómo pensás. Tu temperamento va a ser una persona que sos pasiva observadora o que sos muy temperamental. Hay una clasificación de temperamentos, que es el típico observador es el flemático, el que enseguida se enoja y reacciona, se lo llama colérico, ¿sí? El que es más de intervenir y de poner mano a la obra se lo considera como el sanguíneo. Hay una clasificación, hay autores que hablan de eso. Y después el manejo de las emociones. Como en la película de Intensamente, profe. Exactamente, exactamente. Ahí ustedes ven un poquito cómo actúan las distintas emociones, están alojadas en su manera de pensar, en su manera de conducirte, todo eso hace a tu personalidad. ¿Ah? Bueno, los niños también la tienen, también la están formando. Ahora, pensemos lo siguiente. Si estamos hablando de emociones y la regulación de las emociones, interviene el adulto, también estoy interviniendo en su personalidad. ¿Sí? Estoy interviniendo en la formación de esta manera que va a tener este niño cuando sea un poco más grande de ver el mundo, ¿sí? Y de encarar las situaciones que va a enfrentar en el mundo, en la vida diaria. Por eso es ejemplo, importante. cuando Sí, intervenís en un capricho, podría ser un bien, nene que se tira al piso a hacer un berrinche. bien. ¿Cómo voy a regular yo? ¿Cómo voy a intervenir frente a eso? ¿Ah? Voy a regular. Lo voy a ignorar, ¿sí? O voy a intervenir. ¿Cómo voy a intervenir frente a ese capricho? Me voy a poner loca y lo único que hacemos es volvernos, enfurecernos los dos. No voy a ayudarlo a regular. Por eso a veces dice, cuando tengas que intervenir frente a una mala reacción de un niño, primero toma aire, ¿sí? Contá hasta 100, ¿no? Típica, mejor que cuento hasta 100, típica frase, milenaria, voy a contar hasta 100 y después, no está mal eso. Cuando yo tengo claridad en mi manera de pensar, voy a poder intervenir y regular mejor las emociones de este niño que todavía su sistema nervioso no maduró como para poder regularlas por él mismo. ¿Sí? Ahora esto, profe, le hago una pregunta. Sí. También depende también de conocerlo un poco, ¿no? Que eso nos pasa cuando somos mamás, que los primeros llantos no los terminamos de conocer hasta que pasa un periodo, unos meses, y ya sabes, ya le conoces el llanto y ya sabes si es Sí. hambre, si son mañas, si le duele algo, Exactamente. o no. Y con un nene, digamos, de la sala lo mismo, al principio por ahí en algún tipo de estos aspectos no vamos a saber bien o por ahí vamos a interpretar una cosa y después al indagar o al conocernos más nos damos cuenta que es otra. Eso Tal también cual. puede pasar, ¿no? Sí, obviamente. Obviamente. Ok, Aún en el ámbito de la maternidad, uno va a descubrir que cada hijo es diferente, ¿sí? total. Porque pensemos que esto siempre se da entre una cuestión genética y una cuestión ambiental, ¿sí? Siempre está esa dupla de lo ambiental y lo genético. Hay una carga genética que trae para una predisposición a, pero también el ambiente es el que va a intervenir sobre eso, ¿sí? Lo va a moldear. Y va a ser mutuo, ¿sí? Esa relación mutua entre lo genético y lo ambiental. Por eso a veces cuando las abuelas dicen, uy, sacó el carácter del tío, sacó el carácter del padre, uy, mira, sacó. No están equivocados, porque hay un componente genético, pero también hay un componente ambiental. Y ambos se modifican mutuamente, ¿sí? No nos vamos a meter en lo biológico, que es lo que a mí me encanta, pero bueno, ¿sí? Se sabe que lo ambiental modifica en cierta manera la expresión de algunos genes. Entonces, si lo ambiental depende de mí como adulto, voy a tratar de hacer lo mejor posible y realizar mi mejor papel para poder modular en este niño sus emociones. ¿Que lo vamos a hacer mal muchas veces?
desde ya. Mentalícense, ya sea como madres, tías, ¿sí? O como maestras. Se van a descubrir muchas veces que, acá, hablando en criollo, me mandé un moco y lo hice mal, ¿sí? Pero bueno, es parte de la vida y de nuestro aprendizaje también. Y con cada niño aprendemos, porque cada niño es un individuo, ¿sí? Bien. Sí, sí. Bien, pasemos al otro, que decimos que es más difícil de detectar y que en cierta manera aparece como un poquitito después, que tiene que ver un poquito con la sonrisa, la emoción de la alegría. Tenemos la sonrisa refleja, lo vemos acá en este bebé, bien chiquitito, bien chiquitito, no llega a los 2 meses y vemos que es algo reflejo. A veces uno dice, ay, debe estar soñando algo lindo. En realidad son reflejos, es algo totalmente involuntario. ¿Ah? Y que aparece, que uno lo ve hasta los 2 meses. A partir de los 2 meses, antes era los 3 meses. Si vamos a ver el recorrido que a través de la historia, se decía que a los 3 meses recién aparecía la sonrisa social. Hoy se sabe que ya a los 2 meses ya aparece la sonrisa como respuesta a algo que es conocido para ellos, que es el rostro humano. Y más allá del rostro humano, esta tríada de los ojos y la boca, este triangulito que es el primero que ellos reconocen. Y si nos detenemos a pensar, tiene mucho que ver con el desarrollo de la visión, ¿sí? Con el desarrollo de los sentidos, el desarrollo de la visión, que va madurando a partir de los 2 meses, 3 meses, sí, viene madurando ya, pero bueno, uno puede descubrir que a los 2 meses el niño ya puede reconocer a una corta distancia de 25 centímetros lo que es este triángulo, que es los 2 ojos y la boca. Y eso les resulta familiar, y a eso van a sonreír, ¿sí? Entonces ya no es una sonrisa refleja, sino que es una sonrisa social. El tercer tipo de sonrisa es la sonrisa anticipatoria. La vemos acá en esta tercera imagen, que es la típica sonrisa que aparece cuando uno juega al cuco, ¿sí? O dónde está el bebé, ¿sí? O uno empieza a contarles una historia y ellos esa historia ya la conocen, y cuando saben que va a aparecer algo que los va a sobresaltar, ellos ya empiezan a reírse antes que eso aparezca, ¿sí? Entonces uno le está contando una historia, me acuerdo de mis hijos cuando eran chiquitos, mi marido les contaba una historia, entonces les decía, creo que era un cuento que era de Heidi, no me acuerdo, pero entonces le decía, acá hay un gatito, otro gatito, otro gatito, y ellos sabían que después de varios gatitos se aparecía, y acá hay un gato grande. Y antes que mi marido les dijera eso, ellos ya empezaban a sonreírse y a reírse a carcajadas, ¿sí? Anticipando lo que iba a venir. Y eso es importantísimo porque tiene muchísimo que ver con el desarrollo cognitivo, ¿sí? Con esta posibilidad de anticipar, de saber que hay una causa y un efecto, ¿sí? Esto de que si yo hago tal cosa, el efecto siguiente va a ser tal otra. Y eso tiene que ver, si pensamos en Piaget, Piaget lo describe, ¿sí? Esta capacidad de anticipar. Bien. Distintos tipos de emociones. Las emociones básicas que aparecen en los primeros 6 meses de vida, que es la alegría, el miedo, la angustia, ¿sí? O la tristeza, aparecen en los primeros 6 meses y se les llaman emociones básicas o primitivas. Siguiendo estas emociones básicas, aparecen otras emociones que son las autoconscientes. Cuando el niño empieza a tener conciencia de sí mismo, cuando empieza a separar lo que soy yo de lo que es el otro, ¿sí? Hay un tiempo donde el vínculo madre-bebé o a ver, la idea que tienen de ellos mismos, ¿sí? No tiene un límite corporal. Mi mamá y yo, por ejemplo, somos una sola cosa, pero llega a una edad, ¿sí? Donde el niño comienza a separar, se llama individuación, comienza a separar el otro de mi propio cuerpo, ¿sí? Y entonces comienza a haber una percepción psíquica de la delimitación de su propio cuerpo y comienzan a tomar conciencias de sí mismo,
Bien, ahí aparecen más las emociones autoconscientes. Y entonces va a aparecer quizás emociones como, no la vergüenza, pero un tipo de vergüenza, porque la vergüenza se alcanza después, ¿no? Más en las emociones autoevaluativas. Bueno, ahora no se me cruza ninguna emoción autoconsciente, pero en el texto están, ¿sí? ¿Cuáles son las autoconscientes? Bien, y las que siguen después en orden de maduración son las emociones... Profe, perdón, Sí, quería hacer una consulta sí, que usted dice, cuando se dan cuenta, digamos, que están separados del cuerpo materno. materno, también se da la que le llaman exterogestación, digamos, ¿A qué te referís con ¿no? Es, exterogestación? claro, como que recién a los 9 meses terminan como de gestarse corporalmente, recién ahí se dan cuenta Exactamente, sí, es que otra tienen manera de esa llamar. crisis. Bien, la famosa crisis del 8º mes o del 9º mes. Eso, sí. Exactamente, bien, ahí O sea, aparecen, sí, pero en realidad estas autoconscientes aparecen un poquitito después, ¿sí? Fíjate que es entre los 15 meses, año y medio, 2 años, ¿sí? Eh, es un poquito después, pero fíjate lo siguiente, pensemos en el desarrollo infantil como una película, ¿sí? Donde las cosas se van dando, uno puede decir, bueno, a los 15 meses aparecen estas emociones autoconscientes, bien, perfecto, pero hay estadios previos que van a dar lugar a esto, ¿sí? Y esta angustia del 8º mes o del 9º mes es porque empiezan a reconocer más que nada el rostro, no es esta individuación que yo te hablo, sino que empieza a aparecer la diferenciación entre el rostro familiar y el rostro ajeno. En esta maduración visual reconocen, este rostro lo conozco, es un rostro amigable, porque es el rostro de mamá, el rostro de papá, el rostro de la abuela, que es la que me cuida. Al 9º mes, 8º mes, aparece esta angustia, es porque empiezan a diferenciar el rostro ajeno, ¿sí? Este rostro no lo conozco, por lo tanto, no quieren salir, quieren estar todo el día upa de mamá, no quieren ir con la vecina, que la vecina los vio un par de veces, pero no quieren ir, ¿sí? ¿Por qué la rechazan? Porque no es el rostro familiar, ¿ah? Pero esto se da un poquito después. Eso es un preludio, ¿sí? Es como algo que viene gestándose y que va a terminar de madurar entre los 15 y los 24 meses, es decir, casi a los 2 años, cuando se manifiestan estas emociones que son autoconscientes y que en este momento no se me viene ninguna, entonces estoy con el apunte, tratando de recordar cuáles eran, porque me olvidé cuáles eran. Bueno, si alguna tiene ahí el apunte, puede verlo, cuáles son. Esperen. Esto que aparece acá como emociones autoconscientes está muy relacionado con la conciencia del yo, ¿sí? Diferenciar, inclusive en el lenguaje también se ve, ¿sí? Con la aparición de algunos pronombres, mío, ¿ah? Eso también es un indicador en el lenguaje, nosotros no vemos lenguaje, se ve en segundo, de estas emociones que son autoconscientes. Y que si tengo tiempo, y si no seguimos, los buscan ustedes. Profe, Sí, decime. dice que es como el bochorno, la empatía y la envidia. Solo aparecen después de que los niños han desarrollado la conciencia de sí mismos. Bien. Exactamente. Yo decía vergüenza, porque no llega a la vergüenza así, sino la sensación esta de bochorno. Exactamente, la envidia, lo que el otro tiene que yo quiero. Y uno lo ve en el juego. Uno le da a un nene de 1 año y medio un chiche y al otro le da otra cosa, y no, van a pelear y discutir por el otro chiche. Bueno, eso tiene que ver con la envidia. Gracias. No, si hasta que lo encuentre iba a tardar un montón. Bien, entonces todo esto tiene que ver con esta conciencia del yo. Y la última son las emociones autoevaluativas, ¿sí? Que son cuando empiezan a incorporar esto de las reglas sociales y se da cerca de los 3 años. O sea, ahí sí aparece más
todo lo que tiene que ver con la vergüenza, la culpa, la sensación, el sentimiento de orgullo, ¿sí? Los nenes se vuelven, con estas reglas sociales, se vuelven como más competitivos entre ellos. Bueno, entonces aparecen otro tipo de emociones. Esto sería más o menos cómo van madurando las emociones, que desarrollaremos un poco más cuando veamos la última dimensión. Pero si yo me pongo a pensar, todo esto que tiene que ver con las emociones, tiene que ver también cómo me relaciono yo con otros, ¿sí? Y entonces van a ser parte del aspecto social, que es la dimensión que estamos tratando de desarrollar. Bien, temperamento, que es esto que tiene que ver con la forma o estilo en el cual uno se aproxima o reacciona ante la gente y ante las situaciones, ¿sí? Y yo les había nombrado distintos tipos de temperamento, clasificaciones que hay en relación al temperamento, y que hay libros que hablan sobre el temperamento, y nombra, creo que son 4 tipos de temperamento: el flemático, el sanguíneo, el colérico, y me olvido de otro más que no sé cuál es. Pero bueno, hay libros que hablan sobre el temperamento y los estilos, ¿no? Y va a nombrar cómo determinado de temperamento, aunque somos una mezcla de todos, porque a veces vamos a descubrirnos que reaccionamos diferente frente a situaciones que son conocidas, ¿sí? Y uno dice, uff, pensé que yo iba a hacer tal cosa frente a esta situación y me descubrí haciendo algo muy distinto. Pero por lo general el temperamento es este estilo, ¿sí? En el cual uno va a reaccionar con otros y con situaciones. Bien, si nos abocamos a las experiencias sociales, recuerden que todo esto va a quedar grabado, después lo voy a subir, así que no se preocupen. A esto, con relación a las experiencias sociales, sabemos que la primera experiencia social se va a generar en el vínculo familiar, especialmente con los padres, con los adultos que están a cargo de este niño o esta niña, ¿sí? Uno generaliza padres, pero a veces no son los padres, a veces son los abuelos, ¿sí? O son los tíos. Bueno, entonces generalicemos con adultos responsables de este niño o de esta niña. La primera experiencia se va a dar dentro del núcleo familiar y no podemos dejar de lado que las experiencias que se generen en ese núcleo familiar y en ese vínculo más cercano, que son los adultos que están a cargo de la crianza de ese niño, está totalmente atravesado por la cultura. Y entonces uno va a ver que en determinadas culturas, esas primeras experiencias que se generan dentro del núcleo familiar son muy, pero muy distintas a las que se generarían en otra cultura, ¿sí? Nos diferenciamos mucho de la cultura oriental, nos diferenciamos mucho de otras culturas, y vemos que esas primeras experiencias que se generan con un recién nacido son distintas, ¿sí? A veces uno, sin ir más lejos, países limítrofes, ¿sí? Donde a las mamás, por cuestiones laborales, cargan a sus niños en la espalda, ¿sí? No es lo mismo un bebé que está constantemente en la espalda de su mamá a un bebé que está constantemente frente al rostro de su mamá. Las experiencias son diferentes, ¿sí? Y son países que están muy cercanos, o quizás son subculturas dentro del mismo país. Culturas, uno va al norte, ¿sí? Al norte argentino, y los primeros vínculos de esta mamá con este bebé, o de este adulto a cargo con este bebé, están atravesados por ciertos aspectos culturales que hacen que sean muy diferentes, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con el apego, que lo vamos a desarrollar después. El apego es esta comunicación emocional que hay entre el bebé y el adulto, y esta relación mutua de regulación, ¿sí? De los dos que intervienen en esa relación de apego, ¿sí? Si es entre la mamá y su bebé, bueno, hay una regulación mutua. La mamá no solamente regula al bebé, sino vamos a ver que el bebé también regula a la madre. ¿Ah? Por eso hablamos de comunicación emocional, y que yo les subí textos a ustedes para después meternos en profundidad con eso. Bien.
Yo siempre me preguntaba lo mismo cuando veía a las mamás generalmente de Bolivia que llevaban a los bebés atrás y decía, ¿cómo están los nenes tan criados de esa manera de tan chiquitito, de tan bebé? Porque yo llegaba a poner a mi hijo en la espalda en una bolsa y a los 2 segundos estaba en el piso. Ponelo en O el sea, auto es como- en el asiento en el auto de atrás y no te ve y ve en la nuca y les agarra el ataque. Bueno, al menos a los míos. Claro, sí, ya en el auto, ya lo subís al auto y ya Ya empiezan a está. llorar. Y ellos desde muy bebés están acostumbrados a eso, se quedan quietitos, no reaccionan, no lloran, duermen Exactamente. con tranquilidad. Exactamente. Y uno dice, bueno, ¿qué está bien? ¿Qué está mal? No, son estilos familiares que están atravesados obviamente por la cultura y se desarrollan como nos desarrollamos nosotros, ¿ah? Sin ninguna dificultad. Pero bueno, esas son las primeras experiencias que, atravesados por la cultura, les toca vivir a diferentes bebés en el planeta Tierra. Bien, esto que hablábamos del sentido del yo y que la compañera había dicho, y habíamos dicho que en esta etapa, ¿sí? Sobre todo entre los 15 y los 24 meses, aparecían este tipo de emociones, ¿sí? Que tenían que ver con esto de la autoconciencia. Pero si miramos bien, que estaba relacionado con el sentido del yo, ya viene germinando desde los 3 meses, ¿sí? Cuando ponemos a un bebé de 3 meses y ve su imagen en el espejo, y tiene preferencia por ver su imagen en el espejo. Después, esta preferencia por ver su imagen en el espejo, entre los 4 y los 9 meses, pasa a tener preferencia por la imagen de otro, ¿sí? Y en esa imagen de otro, si vos pensamos acá a los 9 meses, 8 o 9 meses, pasa esto de que esta preferencia de la imagen por el otro, descubro de que hay rostros que son diferentes y de que hay rostros que me resultan familiares y rostros que ya no me resultan familiares. Entre los 15 y los 18 meses va a aparecer esta de la discriminación perceptiva-perceptual, va a aparecer esta conciencia perceptual de que mi cuerpo está delimitado, hay una persona que empieza y otra que termina, no somos una sola masa, ¿sí? Aparece esto de empezar a conocerse su propio cuerpo. Si pensamos entre los 4 y los 9 meses, el bebé ya agarra su propio pie y descubre que tiene un pie. Y que ese pie es chupable. Como chupo todo, este pie que apareció acá, lo puedo chupar. Y al chuparlo y sentir que estoy chupando mi propio pie, comienzo a discriminar distintas partes del cuerpo. Esa discriminación de las distintas partes del cuerpo permiten construir lo que después ellos van a poder volcar en un dibujo, su esquema corporal, ¿sí? Uno puede ver cómo ellos construyen esa imagen mental de su propio cuerpo, de cómo está constituido su propio cuerpo, y que eso llamamos esquema corporal, lo vamos a poder ver plasmado en un dibujo. Y cómo ese dibujo va a ir mejorando a medida que mejora su motricidad, cómo pueden ellos volcar, cómo ellos perciben su propio cuerpo. ¿Sí? Y entre los 20 y los 24 meses y cerca de los 2 años, esta aparición de los pronombres en primeras personas. ¿Sí? Mío. Famoso mío. Yo, mío. ¿Ah? Profe, perdón, Sí. una pregunta que estoy viendo la pantalla y a un costado dice dificultades que deben enfrentar los cuidadores. Sí, de niños Sí. pequeños. Es eso, es aprender a conocer de que lo primero que ellos van a construir es el sentido del yo, ¿sí? Después va a venir la autonomía. ¿Por qué dificultades lo pone el autor? Esto es un subtítulo que le pone Papalia. ¿Por qué la autora va a ponerle este subtítulo? Porque esto implica algunas idas y vueltas con el pequeño. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a desarrollar la autonomía, pensemos año y medio a 3 años, es el momento en que el niño empieza a, como yo solito, no lo hago yo, y a empezar los líos, no, deja que te lo hago yo. ¿Por qué? Porque la mamá va a descubrir que el nene empieza a querer comer o la nena quiere empezar a comer solito, solita, y entonces en ese zafarrancho que va a hacer, a las madres mucho no le gusta, a las cuidadoras tampoco, ¿sí? Entonces,
ella lo plantea como dificultades que tienen que enfrentar los cuidadores de niños pequeños. Primero esto, atravesar cómo ellos van a empezar a construir el sentido del yo. Y en ese sentido del yo aparece la crisis del 8º mes, no se banca, quiero dejarlo con la tía y el pibe no quiere, o la nena, la bebé no quiere, me tengo que fumar yo, a upa, o están en el maternal y bueno, la tiene con su cuidadora, con su maestra y no quiere estar con otra. Y entonces son dificultades que, en cierta manera, dificultades entre comillas, que se tienen que enfrentar en este desarrollo de lo social y emocional de este niño, de esta niña, ¿sí? Por eso lo plantea como una dificultad, no es una dificultad, es parte del desarrollo, bienvenido sea, y es maravilloso ver cómo los niños y las niñas atraviesan por todo esto, porque es parte de lo sano, ¿sí? Esto que tiene que ver con el desarrollo de la autonomía, del autocontrol, de que no quiero que mamá o la seño me diga, yo quiero ir, yo quiero hacerlo, ¿sí? Yo puedo solito, yo puedo solita. ¿Está? Y lo último es esto de la socialización e internalización. La socialización implica la internalización de las normas. Ya está la nena en jardín y comienza a internalizar las normas que la seño le va enseñando. En un primer momento va a responder a las expectativas de sus cuidadores. Y esto tiene mucho que ver también con el desarrollo moral de los niños, que tiene que ver con las cosas las hago y obedezco porque la seño me lo dice. Lo hago porque mamá me lo dice, porque la abuela, la tía me lo dice, porque mi niñera me lo dice. Pero después va a surgir lo que se llama la autorregulación, ¿sí? Y que esto es la base de la socialización. Lo voy a hacer porque lo tengo que hacer, no porque me lo dice, ¿sí? Bien, estos 3 aspectos que son fundamentales y vemos que avanzamos desde los 3 meses hasta el fin del nivel inicial, son cuestiones que son muy sanas, muy esperables, pero que en cierta manera nos van a generar ciertos dolores de cabeza al momento de tener que lidiar con eso, ¿sí? Por eso dice dificultades, pero no son dificultades. Bien, la otra dificultad es es decir, que habíamos nombrado recién, la última, la socialización y la internalización, es esto que yo les nombraba recién, y va a hacer diferencia entre tipos de obediencia. Esta obediencia situacional, que necesita el control paterno, el control del adulto, es decir, obedezco porque me lo están pidiendo, me dicen que no toque, ¿sí? No pongas eso en el enchufe, y voy a estar tentado a hacerlo, no lo pongas, no lo hago porque me lo están diciendo, pero a la vez tengo que estar controlando de que no lo haga. Aparece después lo que se llama una obediencia comprometida, donde aparece más ya esta conciencia, y lo podemos relacionar con las emociones, ¿sí? Esta sensación de culpa, de que no lo voy a hacer porque no está bien. Y por último, la cooperación receptiva, que ya es el nivel más alto o de mayor maduración en cuanto a la socialización. Y me parece que vamos a dejar acá porque ya es mucho, son y 20. La próxima clase vamos a arrancar con lo que tiene que ver con ya no el primer nivel de socialización, que es la familia y especialmente los padres o el adulto que está a cargo de la crianza de esos niños, sino con lo que aparece con la siguiente experiencia social, que es el contacto con otros niños. Y ahí vamos a incluir a los hermanos. Los hermanos, en el caso de ver que no los pusimos en esa primera experiencia, que es el vínculo entre la madre y el bebé, o entre los padres y el bebé, o entre los cuidadores y el bebé, ahora sí vamos a incluir a los hermanos y a los otros niños. ¿Por qué? Porque los hermanos van a hacer otro tipo de aporte a la socialización de este infante, ¿sí? Distinta a la que hacen los padres. Porque acá ya no hay una relación desigual, sino que hay una relación más de igualdad, una relación más entre pares. No importa si es hermano o mayor. Están en la misma categoría que yo. Es un hermano,
es un hijo igual que yo. ¿Sí? Bien, ¿les parece que dejemos acá, si no las aturdo más? La clase que viene retomamos con esta, nos quedarían en realidad juego, ¿sí? Y toda la clasificación de juego, y ver qué nos aportan los hermanos y otros niños que no son hermanos, pueden ser primos, amiguitos del jardín, ¿sí? ¿Qué nos van a aportar ellos dos a el proceso de socialización infantil? ¿Quieren que dejemos acá? Sí, Se como había quieran. cortado, profe. Uy, Sí. ¿dónde se cortó? Que íbamos a dejar Ah, y sí. Bueno, no fue nada importante lo que dije. Si les parece listo. que dejemos si les parece que dejemos acá, nos quedan 3 diapositivas o seguimos y terminamos. Son y Como 20. quieran, ¿Eh? ¿Eh? Por mí como seguí. quieran. Bueno, Como quieran. seguimos. Lo Sí, vamos a hacer sigamos. rapidito. Listo. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Sigamos. Seguimos. Bien. ¿Qué nos aportan los hermanos? Los hermanos nos aportan la famosa rivalidad, ¿sí? La competencia, nos aportan eso. La rivalidad y la competencia no está mal, ¿sí? Nosotros decimos, ¡ay, se llevan! Se matan. Tengo hijos y entre ellos se matan. Bien, se matan porque hay competencia, se matan porque hay rivalidad, y eso en cierta manera les permite enfrentar a la sociedad después. ¿Por qué? Porque la rivalidad va a seguir existiendo en otro plano, distinto, pero va a seguir existiendo. La rivalidad y la competencia, ¿sí? Competencia a nivel laboral, competencia a nivel estudio. Ay, bueno, pero está mal que entre los compañeros de estudio haya competencia. No, no está mal si te ayuda a superarte a vos mismo, ¿sí? Por eso a veces decimos que son buenos la práctica de deportes, porque el deporte te ayuda a tener cierta disciplina, te ayuda además de obedecer y tener una autoridad y someterte a esa autoridad y respetar esa autoridad, cosa que está bueno, también te ayuda a ser competitivo y superarte a vos mismo. Bien, los hermanos pueden aportar eso, ¿sí? Que sirve para el desempeño social en la adultez, ¿sí? Y por el otro lado, la relación con otros niños. ¿Sí? Vamos a ver que ellos nos aportan un gran nivel de sociabilidad y de socialización. Si pensamos en hermanos más grandes y vemos, uno cuando tiene varios hijos, que es mamá de varios, puede verlo, y uno dice siempre, el segundo salió como más avispado, ¿sí? El primero era más tranqui, y el segundo o la segunda es un torbellino, ya llega un punto que lo pasa por arriba la hermana. ¿Por qué? Porque en cierta manera no solamente tiene el aprendizaje de los adultos, sino que corre con la ventaja de las enseñanzas que le transmite el hermano o la hermana mayor, ¿sí? Y luego la relación con pares, fundamental. A veces cuando uno le pregunta a las mamás, ¿por qué lo anotas en el jardín, en salita de 3? Y lo primero que las mamás dicen es, porque quiero que sociabilice con otros, ¿sí? Quiero que aprenda a relacionarse con otros. Aprender a relacionarse con pares es aprender respeto, es aprender confianza, es aprender los turnos, ¿sí? Aprender que hay un otro, aprender que mis reacciones, mi conducta, mis emociones impactan sobre las emociones, la conducta del otro, ¿sí? Y todo eso se aprende entre pares. Ahora, ¿cuál es la mejor manera que se aprende a desarrollar este aspecto social? Lo es el juego, ¿sí? El juego, además de la comunicación en general, y no, hablo de comunicación en general, no hablo de lenguaje, porque un bebé que todavía no habla se comunica, ¿sí? Además de la comunicación, y si aparece el lenguaje mejor todavía, el juego es el que yo pondría en primer lugar como factor socializador en la vida de un niño o de una niña. Sí, voy a decir un niño en términos generales. ¿Ah? Bien, distintas maneras de categorizar o de dividir, ¿sí?
al juego. Vamos a ver esta y otra más. A nivel cognitivo, el juego se lo puede dividir en estos 4 que aparecen acá. Juego funcional, ¿sí? Que generalmente implica, o juego de ejercicio, también se lo llama, que implica un movimiento constante, ¿sí? Uno le pone a los bebés a 3, 4 meses, el típico, ¿cómo se lo llama? Se me fue el nombre, si alguna se acuerda. Ay, no me El acuerdo. ¿El gimnasio. gimnasio? El gimnasio, gracias, chicas. La cuarentena y el Alzheimer en puerta, ya no me acuerdo los nombres. Exactamente, uno le llama ese gimnasio. Y uno lo llama así gimnasio, ¿por qué? Porque son más que juego funcional, juego de ejercicio. El niño aprende ahí que hay una causa y un efecto, ¿sí? Que si yo sacudo mi pie, se mueve todos los dispositivos que tengo colgantes y suena el sonajero y a la vez tal cosita hace luces o cambia de posición. Bueno, esos son juegos de ejercicio, juegos funcional y que son fundamentales, ¿sí? Porque permiten, entre otras cosas, la coordinación viso-manual, ¿sí? Permite la coordinación entre lo visual y lo motor. Y justamente acá estaríamos en el estadio de Piaget, que es ¿cuál estadio era? El primero de todos. O período. La llevo a Piaget y la... Operacional. ¿Cómo? Operacional o algo No, así. eso aparece mucho después. El primero de los periodos que nombra Los Piaget. reflejos arcaicos, No, más que eso. Están los poco. reflejos arcaicos metidos. Pero ¡Primitivas! ¿Era? ¿Cómo? ¡Primitivas! No, no escucho. Por ahí escuché algo. El sensorio motor. Muy bien, el sensorio motor, ¿sí? Sensorio porque tiene que ver con los sentidos, motor porque tiene que ver con la motricidad, ¿sí? Estos famosos gimnasios son bárbaros porque vemos cómo el bebé de a poquito comienza a coordinar, ¿sí? Lo visual y lo manual, ¿tá? Dentro de este periodo estaban 6 estadios y el primero de todos era el de los reflejos arcaicos que nombraron por ahí. Vamos a meter a Piaget, si a ustedes les parece bien, varias veces en cada tema que veamos para que Piaget se nos torne un poquitito más amigable. ¿Ah? Bien. Este es el primer juego que aparece, que uno puede descubrir en los recién nacidos a partir de los 3 meses, ¿sí? Bien, el segundo juego es el juego constructivo, donde lo que se hace es construir, no solamente a través de bloques, sino también a través del dibujo. Uno puede dibujar una casita, voy a construir una casita, son juegos de construcción. El tercer juego que aparece es el juego dramático, ¿sí? Si yo me pongo a pensar, y me pongo a pensar en Piaget, para que yo poder hacer un juego dramático, ¿sí? Donde represento a un personaje o donde yo juego con un amigo imaginario. ¿Qué periodo puede aparecer ya este juego dramático? ¿A partir de qué edad? ¿O de qué periodo? ¿Qué tiene que aparecer primero para poder tener un juego dramático? Creo que más o menos a los 5 o 6 años, ¿no? Algo así. No, antes. No, antes. A partir de los 3. A partir de los 3. Bien. De los 3. Bueno, a partir de los 3 puedo ver un juego dramático. ¿Y qué necesito yo que el niño tenga establecido, o la niña, digo el niño en términos generales, ¿qué necesito que tenga establecido para que pueda desplegar un juego dramático? ¿El reconocimiento del otro? No. La imaginación. Bien, ¿y la imaginación qué tiene que ver? ¿Cómo lo llama Piaget a lo que tiene que aparecer, que es la segunda bisagra para este desarrollo de lo que tiene que ver con jugar con algo que no está? No me acuerdo. Piaget es un problema. No, van a ver, cuando después... La representación.
¿sí? eso sí, es verdad. A partir del juego simbólico, función semiótica, ¿ah? Y, ¿se acuerdan? Periodo, les marco con mi cursor, ¿la ven a la flechita? Periodo sensorio motor, ¿sí? Sensorio motor. Sensorio motor, tengo conexión inestable, así que si me corto me avisan. Periodo sensorio motor. Después del sensorio motor venía la función semiótica o función simbólica, ¿ah? Simbólico. Que aparece a los 2 años. Para eso, en la función simbólica aparece el lenguaje, la imitación diferida. Puedo representar en un juego dramático, puedo jugar a que soy la maestra cuando la maestra no está, ¿sí? Entonces ahí voy a tener imitación diferida, lenguaje, juego, dibujo, manifestaciones de esta función simbólica o semiótica. Para que esto ocurra, tiene que aparecer la representación, es decir, la imagen mental de algo que no está. ¿Sí? En el periodo sensorio-motor, lo más importante es la acción. La acción que el niño ejerce sobre su propio cuerpo, sobre otros objetos, utilizando un objeto para alcanzar otro objeto, todo es la acción. Periodo, función semiótica o simbólica, lo segundo que aparece y que es fundamental es la representación, la imagen mental de algo que no está. ¿Sí? Para que haya juego dramático, se despliegue un juego dramático, tiene que ya haber pasado por la función semiótica o simbólica, es decir, tiene que haber una representación mental. Por lo tanto, juego dramático, puedo jugar a los 2 años y medio juego dramático. ¿Ah? Hacer de cuenta que También puede variar en la edad, ¿no, profe? Del ¿Eh? nene, o sea, en el desarrollo. siempre Que es también puede algo, variar en el desarrollo, tiene que ver también si tiene hermanos, si no tiene hermanos. Yo los veo en mis la presencia sobrinos. de hermanos facilita. Por eso Claro, porque tengo muchos sobrinos de las mismas edades y los que tienen hermanos están mucho más estimulados que los otros, tienen cosas más rápido. Desde Bien. las malas palabras hasta todo. Bueno, hasta los juegos. por eso lo Todo, pusimos como o una sea. segunda experiencia social fundamental, la presencia de hermanos. ¿Sí? Ok. Hermanos, primitos. ¿Ah? Sí, Un par sí, que sea totalmente. familiar y que pueda estimular. Bien, y el último de los juegos que se logra alcanzar y que va a demandar un nivel cognoscitivo mayor es el juego reglado. ¿Ah? Y acá sí hablamos de periodo ya más operatorio que otra cosa. Esto podemos hablar de un preoperatorio en el juego dramático, ¿sí? Y en el juego de construcción puede ser, si yo le doy a un bebé de año y medio, puede construir una torre de 3 cubos. Sin embargo, sigue estando en el periodo sensorio-motor. Entonces, el juego constructivo puede ser sensorio-motor o puede ser una función simbólica o semiótica, ¿sí? Tranquilamente. ¿Ah? Bien. Profe, le hago una pregunta Sí, con respecto al juego reglado. sí. A mí lo que me pasa bueno, nosotros somos 70, en mi casa tengo 24 sobrinos y sobrinos nietos, pero lo que quiero decir, cuando nos juntamos en grupo, noto es que la tecnología, ponele, tengo a sobrinitos de 2, 3 años, con respecto a los juegos, lo que es la tecnología te manejan tablet, celular, computadora, todo, y me cuesta muchísimo hacer que entiendan una regla de un juego de mesa. O sea, yo por ahí recurro Sí. a lo antiguo, por decirlo. Sí, no es antiguo. Y cómo se adaptan, ¿no? Lo que quiero decir, no, antiguo no, profe, pero lo que quiero decir es que hoy están tan acostumbrados Bien. a una pantalla y a la tecnología, ¿Está mal? se aburren y no le dan yo lo noto Claro, eso, bueno. mis hijos, no, o Es sea, yo que- les daba una tela y mi hija hacía una carpa, hacía una cosa y creaba un montón de cosas, hoy le dan el celular para que esté Bueno, frente y a Es una que ahí pantalla. también, Cari, en parte ¿dónde está la afecta la... diferencia? ¿Dónde está la Eso, y me diferencia, doy cuenta Karina, por ahí eso, que cuesta tanto enseñarles. Pero porque tienen que mantener un tiempo de espera que desde que surge lo tecnológico, Me parece que me colgué, ¿no? si le reexplicás reglas y que le toca a uno, le toca al otro, y no aguantan. Entonces, creo que viene también en parte desde ese lado. O sea, con la Exacto. tecnología ellos hacen todo lo que quieren rápido. Bien, yo creo que la diferencia fundamental
más que en la tecnología, en los tiempos de espera que tienen mucho que ver, la dificultad mayor está en quién les está regulando el mundo. ¿Quién les regula el mundo hasta ahora de lo que vimos? Es el adulto, Sí, ¿no? el El Bien. adulto, sí. La totalmente. tecnología Eso no es tiene, lo que le digo. juegos con tecnología no tiene nada de malo. ¿Para cuánto tiempo le dejo jugar con ese juego de tecnología? Claro. ¿Y qué otras variantes le ofrezco? ¿Sí? Si yo tengo un niño y solamente le ofrezco juego tecnológico y no le ofrezco la posibilidad de que indague otras cosas, seguramente no Totalmente. va a tolerar, no va a querer jugar Claro. a un juego de mesa. ¿Sí? Es que yo creo que hoy se ve el aburrimiento como algo malo. Y el Exactamente. aburrimiento es bueno. Es Yo acá, sinónimo de acá, creatividad. total, acá en casa yo le regulo a mi hijo ponerle el tema de la Play porque si lo dejo hasta 12 horas sentado frente al aparato. Ah, Entonces me dice, Exactamente. me aburro. Bueno, yo le digo, el aburrimiento es bueno, porque a partir del aburrimiento creás y Toque indagás un algo. montón de cosas. Sí, tal Bueno, cual. el Se mío, perdió eso, ¿viste? Se va perdiendo un poco eso. el mío Lo que es estamos chico, haciendo en el perder momento de los aburrimiento, adultos. desarrolla la imaginación. Sí, pero el Claro. problema somos Porque está nosotros. encerrado en su pieza y empieza a jugar y no sé, dice unas cantidades, está bien, la saca de la televisión, pero dice una cantidad de cosas, o sea, él juega como que es, no sé, un superhéroe y habla de cosas que yo no Y se es las re enseñé por lo menos, sano. entonces Es es re como que bueno y es también re lo sano. ayuda. Sí, obvio. Por eso hay que dejar que se aburran. Total. Bien. Hay que dejar. Y hay que brindarles otras posibilidades, ¿sí? Tampoco Esta brindar. parte del video se la voy a mostrar a mi hijo, profe, para que vea que tengo razón en lo que le digo. Sí, es así. Bueno, tenemos que brindarle a ¿Ves los que tenía razón? Le voy a esa decir, el aburrimiento posibilidad. es bueno. Bueno, en el jardín no van a tener esa posibilidad los chicos, así que por eso está bueno, ¿no? Mientras que las No, computadoras no seguro. lleguen a los jardines. Bien, y otra clasificación, que es una clasificación más social, ¿sí? Que tiene que ver con, nosotros siempre conocemos el juego con otros y el juego de paralelos, y en jardín se va a ver mucho eso. Parten hace otra, en el 1932, otra clasificación, de acuerdo a esta dimensión social o de acuerdo a jugar con otros o jugar solos, y él va a hablar de 6 categorías, ¿sí? Una categoría que él denomina conducta desocupada, que es el niño que se interesa por algo que le llamó la atención, ¿sí? Y solo muestra su interés en eso que me llamó la atención. Por eso puse la imagen, al nene le llamó la atención la mariposa, se detuvo a ver la mariposa. La conducta espectadora, ¿sí? Que muchas veces se ve esto en los niños cuando hay uno que está jugando en la computadora y el otro está al lado viendo cómo juega. Esta conducta espectadora es aquel niño que, mientras que uno está jugando, o mientras que algunos están jugando, él lo que hace es, está en una actitud expectante. No solamente observa, sino que también da indicaciones, ¿sí? O hace sus aportes, pero no juega. Por ejemplo, en este caso, mover la pieza en tal lugar, poner en tal lugar. ¿Están jugando juntos? ¿No están jugando juntos? Simplemente uno juega y el otro está en participación desde afuera, ¿sí? Es un espectador activo. ¿Ah? Bien, el otro es el juego solitario independiente. ¿Qué características tiene este juego? Que el niño está jugando solito mientras otros juegan, y lo que lo diferencia es que uno diría, bueno, pero está jugando. Sí, pero está jugando con algo distinto a lo que juegan los demás. ¿Sí? Este juego solitario, Parten dice que es un juego no solamente que está en solitario, porque este también, el paralelo, está en solitario, sino que es independiente, no comparte el mismo tipo de juguete o de juego que comparten los demás. Entonces, mientras los otros juegan en la mesa, él está haciendo un juego solitario independiente jugando en esta especie de mecedora. ¿Ah? El juego en paralelo es distinto. ¿Por qué? Porque cada uno juega por su lado, no hay un juego en común, pero todos están jugando más o menos con los mismos elementos. ¿Sí? ¿Hay juego social hasta ahora? No hay un juego realmente social. Acá empieza a aparecer un juego más de tipo social. En el juego asociativo, donde todos, si bien no hay roles establecidos o funciones establecidas,
todos están jugando con lo mismo, todos están tratando de construir algo, ¿sí? Pero no hay roles definidos. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? En estas conductas, ¿no? Espectadora, desocupada, de juego paralelo, ¿hay una edad determinada o si ese nene lo vemos que se queda siempre en una misma conducta o en una misma etapa y no llega al juego asociativo, ¿hay una edad determinada para eso o cómo lo tenemos que observar eso? O sea, si bien lo podemos ver normal, pero ¿hasta qué punto es normal que el nene juegue siempre solo o no quiere integrarse? Bien, ¿Hasta qué punto excelente sabe tu que es normal? pregunta. Todos tenemos conductas desocupadas, todos tenemos conductas espectadoras, todos tenemos algún momento de juego independiente o de juego paralelo, ¿sí? El problema es cuando un niño se queda, uno observa que se queda constantemente en ese juego, ¿sí? Entonces estamos en la escuela, en la salita, y vemos que su juego siempre, bueno, una mayoría de las veces, es un juego solitario independiente o un juego paralelo. ¿Es esperable el juego paralelo en sala de 3? Hay juego paralelo. Lo importante es que uno vea que se va despegando de ese juego paralelo y cada vez se interese más por lo que está haciendo el otro, ¿sí? Si yo veo que el juego paralelo persiste, si yo veo que el juego solitario persiste en el tiempo, ¿sí? Ahí yo ya me tengo que preocupar. ¿Ah? Okay. Uno generalmente cuando piensa en este tipo de situación, piensa en un trastorno del espectro autista. Lo primero que surge en la mente de uno, si uno más o menos tiene una idea, es esto. Che, este chico no estará dentro del espectro autista, ¿por qué? Porque hace juego solitario o juego paralelo siempre. Bueno, hay manuales de clasificación donde se establece que para que yo considere, ¿sí? O me empieza a hacer ruido de que lo que está haciendo este niño no es lo esperable, tiene que persistir mínimamente durante 6 meses. Si yo veo que durante 6 meses, no te estoy hablando de una sala de 3, ¿no? Si yo veo que durante 6 meses sigue persistiendo un juego solitario, independiente, o un juego paralelo, acompañado de otras cosas, no tiene contacto visual, su juego siempre es repetitivo, ahí me empiezo a preocupar, ¿sí? Pero lo que es más probable es que ustedes vean en la generalidad que esto va avanzando, que de pasar de un juego solitario independiente va a pasar a un juego en paralelo, y que después de un tiempito el juego paralelo lo va a dejar de lado y va a empezar a participar o se van a integrar todos en un juego asociativo. Y a lo mejor alguno me va a quedar relegado atrás. Bueno, tengo que ver que en algún momento haga el clic y avance. ¿Sí? No me tengo que detener nunca a ver un momento dado. No tengo que sacar una instantánea de un niño para empezar a preocuparme. Tengo que ver la película de este niño, a ver qué está pasando con este niño. Ver sus progresos. O si no los hay, ¿sí? Yo estoy viendo que recién entró, estamos en salita de 3, hace juego solitario independiente. Bien, solitario independiente. Sigo observándolo. Y veo con los demás. ¿Qué están haciendo los demás? Y los demás ya están en un juego paralelo. Y este sigue en unos juegos solitario independiente. Voy a seguir observándolo y dándole tiempo. Porque cada niño tiene su tiempo y a lo mejor llega a fin de año y veo que pasó de un solitario independiente a un juego paralelo. Bien. También puede pasar por el desinterés, ¿no? Del nene en determinadas actividades que le llame la atención, algunas y otras no. Bueno, ¿no? entonces ahí sería También. fluctuante, no sería un juego solitario independiente fijo. Fluctuaría por su nivel de interés. Perfecto. Profe, sí. ¿Y nosotros como docentes deberíamos incitarlo a tratar de que ese chico que nosotros lo vemos que está en un juego solitario independiente, tratar de incorporarlo o dejarlo y observarlo? A ver si en algún momento él logra. Tengo que intentar. Tengo que ofrecerle distintas alternativas, ¿sí? Perfecto. Tengo que detectar cuáles. Puedo preguntarle a la mamá en casa qué juega. Y en casa le encantan los autitos. Bien, como la para próxima, conocer sus gustos y ofrecerle. Claro, le voy a ofrecer autitos. Le voy a ver su reacción. Y después voy a ver cómo juega con esos autitos. Y después, entre los autitos, le voy a poner otro juguete. Claro. ¿Sí? Y voy a observar qué hace. Y después lo voy a ir despegando de eso y lo voy a llevar a otras cosas. Sí, tengo que intervenir. Ahora, si yo veo
que en 6 meses yo intenté, lo ofrecí, solo quiere jugar con los autitos, solo quiere jugar con los autitos, ahí tengo que abrir mis ojos, ¿sí? Y empezar a observar otras cosas. Consultarlo con los directivos, la directora. Mira, ¿sabes que yo en fulanito hace 6 meses que vengo ofreciéndole cosas y solo quiere jugar con esto? ¿Qué pensás? Claro, ¿No querés venir a verlo? Si la escuela tiene claro. un equipo de orientación, a ver, mire, me está pasando esto, me está haciendo ruido tal nene, tal nena, ¿no querés venir a verlo? A ver si solo es mi mirada, si yo estoy obsesionada, Sí, o lo que estoy ofreciéndole no logro captar su atención, su interés. Yo busco la mirada de otros. ¿Ah? claro. Perfecto. Pero bueno, ustedes no van a ser especialistas en ninguna patología, pero sí comprendiendo, entendiendo qué es lo esperable para determinado rango de edad, yo puedo ver lo que queda afuera. Y entonces eso que quedó afuera lo voy a invitar a entrar. Y si veo que no logro hacerlo entrar, tengo que estar atenta a ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Si viene otro ritmo o si hay otra cosa. ¿Ah? Seríamos catadoras de patologías. Ustedes van a, no sé si catadoras de patología, ustedes van a ser especialistas en lo esperable. Y cuando yo conozco profundamente lo que se espera, puedo detectar cuando hay algo que no está encajando en eso. ¿Sí? No van a ser especialistas en patología, van a ser especialistas en lo esperable. Por eso es importante, esta materia es fundamental y que ustedes conozcan cada uno de estos temas, que lo van a ir afianzando con el transcurso de los años, conocer qué es lo que se espera, ¿sí? ¿Qué espero para esta edad? Si yo tengo un nene en sala de 4 que siga haciendo un juego solitario independiente y llega a sala de 5 y sigue haciendo un juego solitario independiente, yo sé que no es esperable, ¿sí? Y yo agoté todos los recursos para lograr sacarlo de este juego solitario independiente o de este juego paralelo o de este interés totalmente limitado en algunos objetos. Si yo hice todo, bueno, ahí sí me estoy dando cuenta que no está entrando este niño, esta niña dentro de lo esperable. ¿Ah? Pero primero, ustedes tienen que ser especialistas en lo esperable. ¿Ah? Porque cuando soy especialista en lo esperable, sé qué ofrecer. ¿Sí? Sé qué le voy a ofrecer. No voy a ofrecer un juego reglado a niños de sala de 4, de sala que están terminando en sala de 4, se lo ofreceré a los que están terminando en sala de 5. Y van a jugar juegos reglados, pero van a ver ustedes que le van a cambiar las reglas, las van a modificar, van a inventar nuevas reglas, van a eliminar a otras. El juego reglado realmente es un juego donde se asume las reglas en su totalidad. Van a ver que a nenes de 6 años les va a costar hacer un juego reglado. ¿Ah? Porque lo van a cambiar de acuerdo a su tolerancia a la frustración. A esto de que no me gusta perder. ¿Sí? Bien, el último de todos es el juego cooperativo. Hay roles delimitados, cada uno sabe qué función puede cumplir, y generalmente cuando aparece un juego cooperativo, uno es el momento donde puede decir a los papás, qué bueno que hagan y practiquen tal deporte. ¿Por qué? Porque ya están listos para un juego cooperativo, ¿sí? Para participar en un equipo. Es el típico juego de equipos, ¿sí? Bien, creo que esta fue la última, sí, la última. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Profe, ¿el juego cooperativo puede aparecer antes también? Sí, puede llegar a aparecer antes, pero a lo mejor van a ver que les va a costar asumir algunos roles, pero sí puede aparecer antes. Sí, sí, antes. Sala de 5, ¿sí? Finales de sala de 4. Igual no quiere decir que uno no lo proponga. Ustedes van a Claro. ver en jardín, en el patio de juegos, y la seño que va a proponer algún juego para jugar, o la seño de educación física, ¿sí? Proponer juegos cooperativos. Pensemos que nada es determinante que arranca esta edad, y a partir de esta edad tiene que ser. Cada Claro. niño es un ser único e irrepetible. Aún los gemelos univitelinos son únicos e irrepetibles. Entonces cada uno tiene su tiempo. Yo tengo que ser astuta y ver qué le voy a ofrecer. Reconocer cuál es su tiempo y acompañarlo de acuerdo a su tiempo. Y saber reconocer de que hay ciertas cosas que ya quizás deberían haber aparecido,
Y entonces ya tendrían que estar, pero no están. ¿Por qué serán? Bien, empecemos a trabajar para que aparezcan, para ayudar a que aparezca esto que ya tendría que haber aparecido. Y ahí empiezo a intervenir. Como seño del jardín, intervengo, propongo, estimulo, ofrezco, ¿sí? Y veo, y si sigue sin aparecer y el tiempo está pasando, consulto, ¿sí? Nunca se queden con una duda. Yo siempre digo, las señas de jardín son como las mamás, son muy intuitivas, muy instintivas. Entonces, cuando hay algo que a ustedes les suena, pregunten. Traten de que otro mire la situación con una mirada más objetiva. ¿Ah? Y respetemos los tiempos. Yo creo que tenemos que ser equilibradas entre el respeto del tiempo por las individualidades, por las particularidades de cada niño, y el equilibrio entre lo que es esperable. Y entre esos dos lugares, yo tengo que estar con un pie en un lado y un pie en otro haciendo equilibrio y estando atenta. Cada uno tiene su tiempo, no hay duda de eso, pero también se sabe que hay cosas que son esperables. Bueno, me voy a manejar entre esas dos cosas y en base a esas dos cosas voy a ser una gran observadora, ¿sí? Conociendo cuáles son las regularidades para una edad, voy a ser una gran observadora y voy a ser una gran ofrecedora de recursos para los niños. ¿Ah? ¿Algo más? Profe, yo quería hacer una pregunta. Dale. Que usted puso conducta desocupada, conducta expectativa. Eso es porque es como previo al juego, digamos. Sí, el nene que lo llevas por la calle caminando, chiquitito, que apenas arrancó a caminar, ¡ay! Vio una hormiguita, ¡brum! Al suelo. Y vos decís, vamos, que estoy... Y le llamó la atención, paró la marcha, se te estancó ahí, se empacó y no quiere seguir caminando porque en el suelo había, no sé, lo que sea. ¿Ah? Y es la conducta de observación. ¿Ah? El otro es más espectador, pero interviene un poquito más, pero no juega, ¿sí? Sino que se para al lado del otro, se sienta al lado del otro y ve cómo el otro juega, interviene diciendo, hace esto, poné lo otro, que los niños están, y estamos hablando de niños en etapa operatoria, niños de 6, 7, 8 años, ¿sí? Típico, que yo les dije, alguien sentado jugando en la compu solo y el otro paradito al lado, viendo cómo juega, pero es un espectador, ¿sí? Le llama la atención algo, igual que al otro, pero es un poquito más participativo porque puede dar alguna consigna, puede hacer alguna exclamación, ¿sí? Está como un poquito más activo. Sin embargo, no es algo social, porque no está jugando con el nene. El que está jugando es el otro. ¿Ah? Entonces, no es un juego todavía social. No hay una relación social, un vínculo social o una actividad puramente social. ¿Ah? Lo hay cuando el juego es más cooperativo y asociativo, donde jugamos juntos a. Si juguemos a qué, ¿ah? Entonces jugamos juntos. ¿Ah? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Nada más? Bien, genial. Nos quedaría ver algo de Freud en cuanto al desarrollo psicosexual, ¿sí? Cuando veamos eso vamos a hacer paralelos con Piaget, y a Piaget lo vamos a ir metiendo hasta el hartazgo. Y vamos a ver apego. Y ya con apego terminamos con lo último, que es lo emocional, y ahí vimos al niño en su desarrollo de manera completa, global, total, nos metimos en todos los rinconcitos del desarrollo, ¿sí? Completamos el pollo, como dije antes. Y cuando hacemos eso, profe, hacemos el mapa mental. Terminamos el Vayan mapa mental. haciendo, sí, vayan construyendo el mapa, sí, lo construyen con estos dos capítulos, con los que yo les agregué de Freud, sí, y apego no, apego lo dejamos afuera, pero esperemos un poquito a que les dé un poquito todo lo que tiene que ver con el desarrollo psicosexual en la niñez. ¿Ah? Profe, le hago una pregunta. Yo ya le había hecho una consulta por privado. Yo tengo un tema con el mapa conceptual porque, como le decía, yo estuve leyendo y voy uniendo un poco más todas las ideas, pero
me está costando un poco con el tema de que yo le comentaba de unir todo, más que nada. Es Sí. como que venía bárbaro, me desenganché un Y- poco y ahora me está costando ensamblarlo otra Bien. vez, El como para mapa, poder hacer sí, el mapa. mapa que yo te estoy pidiendo, el esquema, solo de la dimensión de esta que vimos ahora, psicosocial, no de toda la materia. ¿Ah? Ok. Yo si quieren les Ok. voy a hacer de toda la materia un pequeño mapita y se los voy a presentar la clase que viene. ¿Ah? Y se los Para voy a tener una explicar idea, porfa, para que profe, más que nada para poder unir. no hay ningún problema. Así ustedes tienen una Bueno, idea de la materia en su totalidad. Yo suelo hacerlo a principio de año eso. Pero como no arranqué con ustedes, chicas, me costó bastante darle la vuelta a la materia, así que si a mí me costó, me imagino a ustedes. ¿Sí? Cambiar la sí, eso es modalidad. lo que me pasó, Sí, el sí. cambio y todo, El el cambio de cambio docente y es ver, terrible, es terrible. sí, Por eso, bueno, lo acepté, pero yo dije, pobres pibas, porque les va a tocar toda una cuestión distinta, a dos estilos. Hay que ver qué tenía en la cabeza la profe. Yo traté de acomodar mi cabeza a lo de la profe, pero no puedo evitar ponerle una impronta mía, un estilo mío y ideas mías. Yo sé que la profe iba a Aparte trabajar es con una un materia solo con una texto. carga importante. ¿Cómo? Que aparte es una materia con una carga importante.